Hola, ¿qué tal a todos? Que el Señor les bendiga. Estamos empezando una nueva serie de mensajes titulada Llamados para Conquistar, un estudio profundo del libro de Josué. Una nueva temporada de mensajes en la cual tenemos muchas expectativas. Por favor, acompáñennos al libro de Josué en el capítulo 1 y vamos a estar estudiando los primeros 9 versículos de este capítulo, de este libro. Recuerden, el título de nuestra serie es Llamados para Conquistar. Cree, avanza y conquista. Acompáñenos por favor a los primeros 2 versículos que dicen: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Iglesia, antes que nada, quiero desearles que nuestro deseo con esta serie es que pueda ser de nutrición, de edificación y de mucho beneficio y provecho para el crecimiento de su fe y de su relación personal con Cristo. Ese es nuestro deseo. Dicho esto, vamos a interpretar y vamos a descubrir, a profundizar qué es lo que hay en estos primeros 2 versículos. Lo que tenemos aquí es la comisión de Dios a Josué. Así como Dios había comisionado a otros en la Biblia, así Dios comisionó a Josué. Dios había sido muy fiel con su pueblo hasta este momento. Dios había escogido a Moisés, que también fue un siervo muy fiel y humilde delante de Dios, que hizo todo lo que Dios le pidió desde que sacó a este pueblo de Egipto para introducirlos en la tierra prometida. Josué es el encargado, Josué es el encargado de llevar esta labor adelante. Moisés había guiado por 40 años al pueblo de Israel en el desierto, pero su tiempo había terminado y era el momento que alguien más tomara el liderazgo para guiar a casi 1.000.000 de personas hacia Dios. Esa es la labor de Moisés en estos versículos, la comisión de Josué de parte de Dios. Moisés había muerto y Dios puso y fijó sus ojos y su mirada en Josué. Y tenemos 3 imperativos en estos 2 versículos y quiero que por favor podamos tomarlos en cuenta. El primer imperativo es levántate. Eso es lo que dice en el versículo 2. Levántate. Esa es la palabra que Dios usa para Josué. No es que Josué estaba sentado en una silla o que Josué estaba durmiendo o descansando o tomándose una siesta. Levántate significa que Josué tenía que levantarse como líder. Josué tenía que levantarse como soldado. Josué tenía que levantarse como guerrero. Josué tenía que levantarse de su pasividad. Josué tenía que levantarse de su anonimato. Levántate, dice Dios, levántate de tu pasividad, levántate en valentía y en honor. Y este es el llamado que Dios les hace a ustedes, iglesia que nos escuchan, levántate. Es el tiempo de levantarse. Mucho tiempo ha pasado, suficiente tiempo han estado dormidos, pasivos y quietos. Es el tiempo de levantarse y avanzar. El segundo imperativo que vemos en este versículo es: pasa este Jordán. Esto fue lo que Dios le dijo también a Josué, aparte de levántate. Le dice: pasa este Jordán. Josué recibe este imperativo o este mandato. Básicamente es una orden que ellos tenían que cruzar el río, y no solo él, sino que también toda la gente, porque Dios dice: esta es mi gente, este es mi pueblo. Entonces Josué pasa el Jordán, cruza el Jordán. No importa si el agua de este río es fría, es caudalosa o es profunda, pasa al otro lado. Entonces vemos a un padre muy, pero muy rígido diciéndole a su hijo: obedece, pasa este Jordán. Y también creo que esto es lo que Dios está haciendo con ustedes que nos están escuchando. Dios te está llamando desde el otro lado del río diciéndote: pasa este Jordán, pasa esta situación, pasa esta temporada de tu vida.
El tercer imperativo que tenemos acá en este versículo, más que un imperativo, es una promesa. Y dice, a la tierra que yo les daré. Iglesia, algo que nosotros tenemos que entender es de que nosotros no merecemos nada. Nosotros en nuestra naturaleza no merecemos nada, nadie merece nada. Todo lo que nosotros tenemos de parte de Dios ha sido por gracia, ha sido por amor, porque Dios nos ama. Y aquí, cuando Dios dice a la tierra que yo les daré, es el hecho de que Dios la dará. Dios la dará, Dios la proveerá. Es Dios quien provee, Dios es quien se mueve, Dios es quien mueve las cosas. La batalla es de Dios. La batalla no era de Josué, la batalla no era del pueblo, la batalla era de Dios. Y esto es algo muy importante que también ustedes que nos están escuchando necesitan entender, que la batalla es de Dios, no es tuya. En obediencia, tú tienes que seguir, ¿no es cierto?, lo que Dios te está llamando a hacer. Ahora pasemos al versículo 3 que dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Aquí lo que vemos en este versículo 3 es la generosidad de Dios grande. Es tan grande, pero es tan grande la generosidad de Dios que dice, todo lo que tu pie pise será tuyo. Dios no limitó a su pueblo para que abarcara la tierra, para que tomara la tierra. Dios invitó y animó al pueblo a tomar posesión de ella. Tómala, es tuya, yo te la doy. Todo lo que pise tu pie será tuyo. Era un momento para que Israel aprovechase la oportunidad y la generosidad de Dios. Dios les dijo, todo lo que pise tu pie será tuyo, será de ustedes. En otras palabras, aprovechen la bendición de Dios. Más adelante veremos en el siguiente versículo que Israel lamentablemente no tomó todo el terreno que Dios le dio, solo tomó una parte, una pequeña parte de hecho, y eso es muy, pero muy triste. Pero veamos esto, versículo 4. Desde el desierto y del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será su territorio. Dios da las medidas específicas desde dónde y hasta dónde la tierra sería de ellos. Quiero darles un dato y una estadística teológica. Me fascina la teología. Y este es un dato teológico. Dios le dio a Israel 777,000 kilómetros cuadrados de tierra, pero no tomaron posesión de ella, sino que Israel solo tomó una parte de ella. Escúcheme bien, 777,000 kilómetros cuadrados de tierra, pero no tomaron posesión de ella por completo. Israel solo logró tomar 77,000 kilómetros cuadrados, es decir, desperdiciaron el resto. 777,000 kilómetros y solo tomaron 77,000, es decir, 700,000 kilómetros cuadrados de tierra se perdieron. 700,000 kilómetros cuadrados de territorio no fueron tomados. Nunca fue tomada esa tierra. Tomaron solo una décima parte de lo que Dios les había dado. Iglesia, esa es la misma cantidad de posesiones espirituales que los creyentes toman hoy en día. Muchos creyentes viven la cristiandad, viven la fe con una mentalidad de huérfano, con una mentalidad pobre, no hay una cosmovisión bíblica, no hay un entendimiento, una comprensión bíblica con respecto a las bendiciones de Dios, con respecto a lo que tenemos que tomar posesión de lo que Dios nos da. Si hay una persona, si hay un grupo de personas, por decirlo así, aquí en esta tierra que no tiene problemas de inferioridad, es los judíos, o son los judíos. Tendrán otro tipo de problemas, pero con respecto a ser inferiores, jamás. Ellos saben quién son, ellos saben el ADN de su linaje, ellos saben quién es su padre. Y ellos viven de esta manera porque saben que Dios es un Dios bueno, un Dios generoso. Entonces,
los creyentes hoy en día viven una vida muy pasiva. Alguien puede decir, no, el Señor te va a dar esto, esto, esto y esto. Y lo primero que hacemos es, no creo, no creo, no puede ser. A lo mejor esto quizás ha de ser este es un falso maestro el que me está diciendo esto. Este es un falso profeta. Inmediatamente nos vamos a lo negativo y tenemos la tendencia a no creer. Así como Dios les dijo, todo lo que pise tu pie es tuyo, no lo tomamos. 777,000 kilómetros cuadrados y solo tomaron la 10ª parte. Hay muchos creyentes hoy en día, incluyendo personas de esta iglesia, que viven solo con esa pequeña 10ª parte y se conforman con lo que han logrado. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El nombre, iglesia, póngame atención por favor, el nombre de Josué era un nombre común y corriente entre el pueblo. El nombre de Josué no era reconocido entre la multitud del pueblo de Dios. Josué pasaba de largo, Josué pasaba sin que nadie lo reconociera. El nombre de Josué no era un nombre reconocido, era un nombre común y corriente entre el pueblo. Era un nombre que no tenía peso, era un nombre que no tenía reconocimiento. Y ese nombre de Josué necesitaba ser fortalecido, necesitaba ser empoderado. Y eso es exactamente lo que Dios hizo. Dios empoderó a Josué, así como empoderó a Moisés, diciéndole, yo estaré contigo. Y Dios le da la unción y le da la gracia a Moisés para que Moisés dirigiese al pueblo de Dios por el desierto. Entonces Dios hace lo mismo con Josué, lo empodera, lo llena con su espíritu y pasa Josué de ser un hombre común y corriente a ser el gran líder de Israel. Josué era un tremendo general de guerra. Josué era un gran hombre de batallas. Josué era un hombre que sabía pelear, era un estratega de guerras. No era un muchacho confundido que no sabía quién era. Josué era un tremendo guerrero de Dios, era un tremendo general para dirigir a casi 1 millón de personas hacia la tierra prometida. Había que tener liderazgo, había que tener influencia, había que estar lleno del Espíritu de Dios y lleno del empoderamiento de la unción y la gracia del Señor para seguir adelante. Y Dios se lo prometió. Aquí en el versículo 5 le dice, nadie, Josué, nadie te podrá hacer frente. Dios prometió estar con él, así como estuvo con Moisés. Y esto es lo que muchos de ustedes, iglesia, lo que muchos de ustedes necesitan. Necesitan ser empoderados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien te da el empoderamiento para salir a pelear y conquistar esa batalla y esa promesa de Dios para tu vida. Así es como funciona. Dios es quien te da la victoria. Dios es quien te empodera para salir a pelear. Yo no sé por qué tú estás peleando. A lo mejor por una estabilidad matrimonial, a lo mejor por una estabilidad espiritual, a lo mejor por una estabilidad financiera. A lo mejor estás pasando por una temporada de crisis, por una temporada de crisis emocional, existencial, de depresión, de ansiedad, de temores, de enfermedad. No lo sé. Pero lo que sí sé es de que Dios te quiere empoderar para que conquistes esa batalla, para que conquistes y pases al otro lado del Jordán y puedas introducirte al nivel espiritual donde Dios quiere que estés. Ahora, lo que va a suceder acá es, en los siguientes versículos, desde el 6 hasta el 9, es que Dios en 3 ocasiones le dirá a Josué que se esfuerce y que sea valiente. 3 ocasiones. En el versículo 6, que es el que vamos a leer a continuación, en el versículo 7 y en el último de nuestro mensaje, que es el versículo 9. En estos 3 versículos, Dios le va a repetir a Moisés que se esfuerce y que sea valiente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios le dice en 3 ocasiones a Josué que se esfuerce y que sea valiente? Bueno, la respuesta es muy simple. La tarea no iba a ser fácil.
La tarea no iba a ser fácil. Si ya había sido complicado para Moisés dirigir a tanta gente desobediente, en cierto sentido hablando, en el desierto iba a ser aún quizás más difícil salir y pelear con toda esa gente que vivía en Canaán. Iba a ser muy difícil. Por eso Dios empodera y prepara y advierte y le avisa a Josué que se esfuerce, porque lo que Josué va a hacer no es trabajo fácil. Y eso es lo que Dios te está diciendo a ti en este momento. Prepárate, porque lo que tú vas a enfrentar no va a ser fácil. Y necesitas esforzarte, necesitas ser valiente. Y solo si te esfuerzas y eres valiente, entonces vas a llegar al otro lado. Muchos de ustedes, iglesia, están en plena batalla. Muchos de ustedes están conquistando cosas. El primer versículo en el que Dios le dice, ¿no es cierto?, a Josué que se esfuerce y que sea valiente es el versículo 6, que dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. En este versículo Dios llama a Josué a salir de su cascarón y a comportarse como un verdadero hombre. Eso es lo que Dios está haciendo en el versículo 6. Josué, cíñete los lomos y compórtate como hombre. Sé hombre, un hombre de valor, un hombre de guerra. Sé hombre, Josué, un hombre de guerra, un hombre de batalla y al mismo tiempo un hombre de fe y de acción. Y yo hoy día, con este mensaje, quiero desafiar a los hombres de esta iglesia y a los hombres que me están escuchando, que necesitan comportarse como hombres, necesitan conquistar ese matrimonio, necesitan conquistar lo que está caído en esa familia, necesitan conquistar a sus propios hijos, necesitan conquistar lo que Dios tiene para ti, necesitas conquistar ese relacionamiento íntimo con Dios, necesitas conquistar una vida de santificación. Conquista. Cuando hablamos de conquista, no solo debemos referirnos a las cosas materiales, sino también nos referimos a las cosas espirituales. Así que hombres que me escuchan, pónganse en acción, pónganse manos a la obra, porque Dios les dice esta mañana, compórtense como hombres, esforzados y sean valientes y salgan y conquisten lo que yo tengo para ustedes. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Este es el segundo versículo donde Dios anima y le dice a Josué que sea valiente y que se esfuerce. En el versículo 7. Aquí Dios le manda a Josué a tener cuidado de cumplir toda la ley mosaica. Esta es la clave. Esta es la clave. Atentos. Esta es la clave para tener la victoria. No descuidarse. Estar atentos a cuidar y a seguir y a guardar cada paso de la palabra de Dios. Cada paso de la ley mosaica. Y esto lo vamos a descubrir en el siguiente versículo, porque Dios te dice hoy que para vivir una vida con una cosmovisión bíblica hay que esforzarse. Hay que esforzarse para obedecer las Escrituras. Hay que esforzarse. Claro que sí. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Iglesia, aquí está. Aquí está la clave de que el camino de Josué hacia la tierra prometida fuese prosperado y bendecido estaba en guardar la ley que era la palabra de Dios. La clave estaba en la obediencia. La clave estaba en obedecer la ley de Dios.
El que obedece la ley de Dios es bendecido. El que obedece con temor de Dios su ley llega al otro lado, alcanza la meta, logra conquistar. El que alcanza es porque ha obedecido. Si usted no vive una vida de obediencia conforme a lo que nos manda las Escrituras, usted jamás, pero jamás conquistará ni siquiera nada. No se puede vivir así. Y esta es la clave de tu éxito en la vida cristiana. Entiéndelo. La clave del éxito en tu vida cristiana y de tu relación personal con Dios, y para conquistar batallas y alcanzar promesas de Dios para ti, la clave es la obediencia de la palabra de Dios. Una vida de obediencia con temor y temblor delante de un Dios santo. Si haces esto, si vives en obediencia, entonces conquistarás y llegarás lejos. Pero debes de esforzarte y de ser valiente. Israel, desde este punto en adelante, ya no sería guiado por apariciones de Dios, sino que sería guiado por la ley de Dios, por la palabra de Dios, y así debe de ser guiada tu vida ahora. Ya deja de andar viviendo tu vida guiada por sentires. Es que esta persona me dijo, esta persona me habló, me profetizó. Para ya con eso. Tú tienes que vivir tu vida conforme a las Escrituras, conforme al ritmo de la palabra de Dios. Una vida de santificación, de obediencia y de temor del Señor. Una vida conforme a las enseñanzas de Jesús en los evangelios. Ese es el éxito, según el versículo 8, para tener la victoria delante de la conquista. No apartarse del camino, no apartarse de la verdad. Ahora pasemos al versículo 9, y en el versículo 9 tenemos el tercer llamado de parte de Dios a Moisés, diciéndole: esfuérzate y sé valiente. De hecho, Josué 1:9 es uno de los versículos más famosos en toda la Biblia. Usted los ve en afiches, los mira en las redes sociales, los mira en logos de iglesias, en logos de ropa, lo ve en stickers de los vehículos, lo ve en Instagram, lo ve en TikTok, lo ve en Facebook, lo ve en todo. Josué 1:9 creo que quizás será el versículo más famoso de la Biblia. Y justo hemos llegado a este versículo que dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es la tercera vez que Dios le está diciendo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Insisto, si Dios se lo está diciendo, es porque lo que le espera a este hombre no es fácil, en lo absoluto. Josué debe de tomar la espada en una mano y la palabra de Dios en la otra mano. Y así él debía de guiar a esa multitud de gente por el camino de la rectitud. Con una mano tenía que tomar la espada, y con otra mano Josué tenía que tomar la palabra de Dios. Y así como Israel, nosotros también, iglesia, debemos esforzarnos y ser valientes también. Si usted no pelea, no pasará absolutamente nada. Deje de estar con los brazos cruzados, deje de estar allí sentado, deje de estar allí sentada, deje de estar allí involucrado en ese pecado, deje de estar involucrado en ese chisme, deje de estar involucrado en cosas que no te permiten avanzar en tu santidad con Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Si usted se queda allí quieto, pasivo, no va a pasar nada. Jamás verás conquistas, jamás verás promesas de Dios cumplidas. Así como se le ordena a Josué entrar en acción y en batalla por la fe y esforzarse y ser valiente, así Dios te ordena hoy. Levántate de esa silla, levántate de esa cama, levántate de esa posición, levántate de ese barro en el que estás metido. Tenemos que ponernos en marcha por la fe, y necesitamos apropiarnos de nuestras posesiones espirituales por la fe. Recuerden que no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, como no somos de este mundo, por eso debemos de llevar la palabra de Dios al viajar
mientras viajamos por la vida en este mundo. Es así. A eso se refiere el versículo, el famosísimo Josué 1:9, que tenemos que ponernos en acción, tenemos que ponernos a trabajar, tenemos que esforzarnos y con la ayuda de Dios y el favor de Dios, entonces conquistaremos. Iglesia, yo quiero contarte una historia que un pastor usó en una de sus enseñanzas. Había un hombre que vivía en Inglaterra y este hombre se fue a vivir a los Estados Unidos. Allá en los Estados Unidos no le fue tan bien y básicamente vivía como un mendigo. No tenía una casa, un hogar para vivir, no podía conseguir trabajo por alguna razón, por algún motivo. Y esta persona vivía y arrendaba un cuarto de un hotel de un estatus muy bajo, muy bajo. Y allá en Inglaterra, este tipo lo único que tenía de familia era un tío, y este tío murió en Inglaterra. Y este tío le dejó una herencia de $5 millones a este personaje que se había ido a vivir a los Estados Unidos. Entonces, allá las leyes en Inglaterra buscaban a este hombre hasta que finalmente se dieron cuenta y supieron que se había ido a vivir a los Estados Unidos. Entonces los abogados, los acreedores fueron desde Inglaterra hasta Estados Unidos y buscaron a este hombre que vivía en la ciudad de Chicago. De hecho, es una historia real. Y buscaron y lo buscaron por su nombre porque querían entregarle una herencia de $5 millones. Era algo que le pertenecía. Era algo que su tío le había dejado. Y cuando finalmente encontraron a este hombre, lo encontraron muerto en la entrada de la puerta del hotel. Murió de frío, murió desabrigado y no tenía ni siquiera un peso en sus bolsillos. ¿Cuál es la historia o la moraleja de esta historia? Es de que este hombre nunca aprovechó, nunca tomó, nunca disfrutó, nunca vio esa herencia de $5 millones y quedó allí muerto en la entrada de la puerta de un hotel. Iglesia, la ilustración es perfecta. No te quedes en la puerta de la vida. No te quedes solo viendo la vida pasar allí en la entrada. Tienes que entrar y tomar posesión de lo que Dios te quiere entregar. Dios tiene cosas para ti y no quiero que esto suene muy cliché, que esto suene muy superficial, pero como hijos de Dios y como coherederos de Dios, y según las riquezas de Dios conforme a su gloria, Dios tiene cosas para nosotros, Dios tiene promesas para nosotros que están allí, pero no las tomamos, no las hacemos parte de nuestra vida porque nos quedamos en la puerta de la vida esperando yo no sé qué. No te quedes, no mueras en la puerta de la vida. No mueras allí, no te quedes allí sin ver lo que en algún momento tú deseaste, soñaste y pensaste. Entra en acción. No te quedes muriéndote en la puerta de la vida, sino que entra y toma lo que Dios tiene para ti. Toma posesión de lo que Dios tiene para ti. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? ¿Qué es lo que tienes que conquistar? No te quedes en la puerta de la vida. Entra, cree, avanza y conquista. Esfuérzate y sé valiente y entonces el favor de Dios te ayudará para que tú puedas sembrar y poner una bandera de conquista en esa área de tu vida o en eso que tú necesitas conquistar. No mueras en la puerta de la vida. Entra y conquista. Ese es el mensaje de hoy. Que el Señor te bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje de nuestra serie Llamados para Conquistar. Que el Señor te bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.